Dios les bendiga a todos. Qué bendición compartir este tiempo de aprendizaje de la palabra. Amén. Desde la comodidad de su hogar, le damos la bienvenida a todos. Amén. Para que podamos entender que vivimos un tiempo precioso, a pesar de que el mundo experimenta lo que experimenta. Para todo el equipo ministerial, pues que día a día nos esforzamos para traer a usted la palabra fresca. Aleluya, Jesús. Le oramos al Padre en esta hora para que Él derrame espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación, para que podamos tener una comprensión clara de lo que significa entonces todo este proceso que el mundo vive, y no solamente el mundo, la iglesia también. Amén. Así que, Señor, bendice la palabra, bendice al oyente, al televidente, los que nos ven por sus pantallas y los que nos escuchan a través de los podcasts en las diversas redes sociales. Amén. Así que vamos a dar comienzo y como introducción, ¿sabe? Todas las religiones del mundo tienen algo en particular, que todas necesitan un altar donde las personas, los creyentes en determinada religión puedan tener una relación con su Dios. En el caso del cristiano, nosotros fuimos creados, es la revelación escritural, por un Dios con inteligencia, y nos creó y nos formó y colocó en nosotros su Santo Espíritu, dotándonos de capacidades naturales, talentos y su Santo Espíritu. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos un altar. Amén. De hecho, la Escritura nos muestra que los grandes patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, en determinados momentos de su vida, edificaron un altar para expresar su agradecimiento, su adoración genuina al Creador. Amén. En los altares se presentan las ofrendas, los holocaustos y los sacrificios. Amén. A Dios. Porque cuando vemos a estas personas, estos patriarcas, todo lo que hicieron en los altares fue con revelación, con conocimiento y un entendimiento claro del por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Amén. También es importante que estos patriarcas que Dios en esos altares, en esos momentos, Él decidió informar, revelar el propósito para los descendientes. Fíjense, en el caso del patriarca Abraham, Dios le había dicho a él que saliera de Ur de los Caldeos, dejase su casa y su parentela y se fuese a la tierra que él iba a mostrar. O sea, una decisión de Dios de que un hombre que vivía en un lugar como Ur de los Caldeos, amén, lejos de lo que es un ambiente espiritual ideal, él escoge a Abraham, le habla y le revela su propósito y le dice que una vez que él salga de esa tierra y cumpla la voluntad de Dios, esto que está trazando, esta visión de vida, dice que número uno, de él haría padre de naciones y muchedumbre. Cuando entendemos el contexto de Abraham, casi 90 años viviendo en Ur de los Caldeos, y sus dioses a quienes ellos adoraban no le había dado hijos. Número dos, que él sería bendecido y engrandecido. Dos cosas importantes en la vida ministerial del padre de la fe.
Y también que habría bendición en aquellos que lo bendijeran y maldición en aquellos que lo maldijeran. Ahora, la escritura nos menciona que en el caso de Abraham, él construyó o edificó 5 altares. Amén. Hasta el momento de su muerte. Entonces, en el libro de Génesis, en su capítulo 12, verso 7, y vamos ahí a dar la introducción, pues, para entrar en el tema. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo que da inicio a la edificación de este altar fue lo que significó en la vida de Abraham, que Dios ya le había hablado previamente, le había instruido previamente para que él pues hiciera las cosas necesarias según la palabra que Dios le había revelado. Pero aquí vemos que después que él sale de su tierra y su parentela y comienza pues todo ese largo peregrinaje, llega un momento en que se le aparece Dios. Amén. Entonces él edificó allí un altar y ese fue el propósito, porque allí se le presentó el Señor, se le apareció. Ahora, algo que vamos a comprender y es el principio por lo cual se edifica un altar. O sea, no podemos hacer un altar simplemente porque queramos hacerlo. Tiene que haber un conocimiento, un entendimiento de por qué lo edifico y a quién pretendo honrar o darle a algún tipo de adoración. El principio para un altar, o sea, para edificar un altar, es que todo lo que se coloque en este altar debe morir. O sea, es sinónimo de sangre, de derramamiento de sangre, sinónimo de muerte. Frecuentemente, en el idioma hebreo, la palabra usada en el Antiguo Testamento literalmente significa lugar de matanza. Y ahí en el diccionario la palabra hebrea para sacrificar es sabá, y esto tiene su raíz en la palabra misbeh, que significa altar. O sea, es un sinónimo, ¿verdad que sí?, entre matar, sacrificar, perdón, y sobre el altar. O sea, se va a sacrificar no en cualquier lugar, sino sobre un altar preparado para eso. Y esto está relacionado con otra palabra que se traduce matar para el sacrificio. O sea, es un acto de acción. Número 1, se escoge la víctima a la cual se va a sacrificar sobre un altar, ¿ok?, como un sacrificio. Amén. Ahora, Dios mismo estableció ordenanzas relativas a estos sacrificios. ¿Por qué? No es del libre albedrío del creyente. En aquel caso, cuando él instituyó el tabernáculo de Moisés, él instruyó, dio un instructivo cómo se deberían hacer las ofrendas de expiación, las ofrendas de harina, de aceite, el holocausto, los sacrificios, cómo se derramaría entonces el sacrificio, la sangre del sacrificio. Lo que podemos entender, y esto hay que dejarlo muy claro, todo este sistema ritual, todo este sistema sacrificial, sería la mejor descripción, es simplemente algo temporal, una institución temporal, un paliativo mientras venía la respuesta definitiva al pecado del ser humano. Entonces, hermanos, el propósito principal de la edificación de un altar era establecer, número 1, y mantener, número 2, una relación de pacto a través de la sangre del animal con Dios. Y esto incluía al pueblo, que podía ir a través de un sacerdote, a través de una sangre,
podía acceder entonces a la presencia de Dios y obtener perdón, obtener entonces a través de la expiación, amén, el perdón de sus pecados. Ahora, Dios proveyó de alguna forma, y lo vemos en la Escritura, los detalles de cómo debía ser los sacrificios, todo el trabajo sacerdotal, todo lo que hacía el ministerio del sacerdote en el tabernáculo. Y lo vamos a ver un poco en la descripción que nos hace Éxodo, el capítulo 20. Éxodo 20, amén, verso 24, y dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Entonces encontramos aquí, Dios describe el material con que se puede hacer un altar. Número uno, ¿a quién se dedica el altar? Él dice, para mí. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese altar? Sacrificar sobre él algo que tú traes para honrarme, para ganar mi favor y mi gracia, es los holocaustos y también las ofrendas de paz. Amén. También dice que allí a ese tabernáculo tendrías que traer las ovejas y tus vacas. Ahora, aquí nos habla de movilidad. El Señor nos está diciendo que en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré y te bendeciré. Vemos que a lo largo de 40 años el tabernáculo fue trasladándose hasta llegar a la tierra prometida. Amén. Y entonces, antes que pudiese hacerse o edificarse de mano de Salomón el templo definitivo o permanente. Recordemos algo importantísimo, mis queridos hermanos. Antes que Moisés recibiera la ley, cualquier persona podía edificar un altar en cualquier lugar y con el propósito particular, no necesariamente consecuente a la voluntad perfecta del Señor. Ahora, allí podía ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas con propósitos religiosos. Por eso te digo, no necesariamente era dedicado a Dios. Cuando entendemos que ya el Señor comienza a revelarle a Isaac, a Jacob, a Abraham, a Noé, a David, algunas personas que notablemente edificaron altares con un propósito no religioso, sino con una revelación de a qué persona, en este caso Dios, se le ofrecía. Entendidos de que buscaban aceptación a través de ese sacrificio o de ese holocausto sobre ese altar determinado, y cumplían entonces las especificaciones o la necesidad de ¿cómo se llama? De lo que es el altar como tal. Fíjese algo, Dios enseñó cómo podían acercarse a él. Uno eran las ofrendas quemadas y el otro era el altar de incienso. ¿Dónde? En un altar. Por eso mandó a construir un altar a Moisés con un diseño, y algo que hizo hincapié el Señor con Moisés era que toda la construcción, los utensilios, todo se hiciese rigurosamente conforme al diseño que le había sido mostrado. Amén. Ahora, algo muy significativo en el pueblo hebreo es que Egipto marcó profundamente la vida espiritual del pueblo de Dios. Al salir de Egipto tenían mentalidad de esclavo, a pesar de que Dios se manifestó en ellos a través de la nube que cubría el sol de día y la columna de fuego de noche. A pesar de que el Señor sustentó, no hubo enfermedades, aún la ropa creció, nunca se desgastó, y el calzado creció con las personas. A pesar de eso, nunca el pueblo hebreo fue agradecido a Dios. Aunque vio milagros, señales, vio cosas tremendas, vio lo que pasó en el Mar Rojo al salir de Egipto, vio todas estas cosas. Con todo esto, dio su espalda a Dios y prefirió adorar a los Baales,
a dioses ajenos, lo que finalmente los derrotó en el desierto. Lo que salió de Egipto, ese espíritu de idolatría que lo hizo hasta fabricar un becerro de oro en los días que Moisés, esos 40 días que Moisés estuvo en el monte Sinaí, obligaron al sumo sacerdote Aarón a que edificara una estatua de oro de un becerro. Este espíritu de idolatría, de desobediencia, los derrotó esa generación en el desierto. Aún el mismo Moisés no pudo entrar por causa de la desobediencia de un pueblo, no porque Moisés hizo algo fuera de lo normal. Amén. Podemos leer, por eso que tenemos que leer la escritura. Aleluya. Y esto, pues evidentemente, ellos no entraron a la tierra prometida. Miren, fíjese bien. Pero Dios le mostró a Moisés en la tierra prometida. Lo que no pudieron ver esa generación de creyentes. Gente que le dio la espalda a Dios en el desierto. Que murmuraron contra Moisés, el hombre de Dios. A ellos nunca se les mostró la tierra prometida, porque durante 40 años dieron vuelta en el desierto hasta que el último de ellos fue enterrado allí. Pero Moisés, cuando Dios lo lleva al monte Nebo, a la altura, le dice: sabes, esta es la tierra prometida. Esto es lo que yo te ofrecí. Esto es lo que le tengo para mi pueblo. Dios tenía que completarle a Moisés la visión, aunque no entró Dios. Y cuando digo no entró entre comillas, porque luego vamos a ver a Moisés y Elías allá en el monte de la transfiguración con Jesús. Amén. Pero el programa de Dios tenía que cumplirse, y Moisés pues tenía que llevarlos fuera del desierto. Por muchas cosas que no vamos a ponernos a detallar ahora, Moisés quedó también en el desierto. No pasó a la tierra prometida. Pero Dios le dijo: mira, quiero que veas que no es mentira lo que te prometí, que no es mentira lo que le prometí a esta generación que saqué de Egipto. Ahora sus hijos van a heredar la tierra prometida. Alabado sea Dios. Por eso, cuando Dios nos promete algo, aunque no lo veamos, lo vamos a mantener, como dice el libro de los Hebreos. Respeto a Abraham, dice que caminó como caminando al invisible. Aleluya. Dios cumplió con Moisés, le hizo ver que por lo cual él transitó 40 años con un pueblo era una realidad. Aleluya. Ahora, cuando entramos en el contexto, el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, y pasado mucho tiempo llegamos a la época de los jueces. Amén. Nos conseguimos que ya el pueblo de Israel había sido permeado espiritualmente. Cuando llegamos ya al tiempo de los reyes de Israel, cuando ya los jueces quedaron atrás y comenzamos el tiempo de los reyes, la Biblia nos va a introducir a un tiempo muy especial, donde todos estos años de ese anacronismo religioso, de esa falta de voluntad de creer y obedecer al Señor, trajeron frutos. Lamentablemente el pueblo bajó su nivel espiritual, pusieron la visión en el hombre, porque Dios se lo dijo cuando pidieron un rey, que esto iba a traer consecuencias. Por eso le dijo Dios a Samuel: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Pasado el tiempo, está reinando la reina Jezabel y el rey Acab. Vemos persecución y aniquilamiento de los profetas de Dios de manos de la reina Jezabel, en los días donde su esposo Acab, el rey, era el gobernante. Era el momento en que la degradación espiritual del pueblo de Dios lo había llevado aún a ser participante de actos donde Dios no estaba y le desagradaban a Dios.
donde adoraban a los dioses cananeos como Baal, de cuya sacerdotisa era Jezabel. Primera de Reyes, en su capítulo 3, verso 2, nos revela la situación espiritual del pueblo de Dios en el contexto del reinado del rey Acab y del ministerio de los sacerdotes de Baal, quienes habían alcanzado un nivel, amén, de subyugación espiritual al pueblo, porque Jezabel pues era la sacerdotisa. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había una casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Aleluya, Jesús. Fíjese algo. Alabado sea Dios. El libro de los reyes de Israel y las crónicas de los reyes concuerdan que el pueblo, aunque amaban a Dios, persistían en ofrecer adoración en los lugares altos, pues de cierta forma estos lugares suplían, amén, ese sitio donde la gente podía ir a adorar a Dios. Aún Samuel, en sus días de Samuel, bendijo los sacrificios en esos lugares. Eran lugares, sitios altos, colinas, montes, pues era una práctica que no era condenada, era aceptada. Aún Salomón sacrificó en los altares de Gabaón 1000 holocaustos a Jehová, como lo dice 2 Crónicas 1:6. Ahora, en este contexto histórico, nos vamos a encontrar que desgraciadamente la adoración a Baal había infiltrado la vida religiosa de la nación de Israel. Amén. Y cuando Salomón pareciera que todo había cambiado, Salomón edificó entonces lugares altos, los estableció por causa de mujeres que eran idólatras, las mujeres extranjeras, amén, y adoró con ellas, y esto provocó la pérdida de su reino. Ahora, ¿cuál es el propósito principal del altar? Era establecer una relación entre el pacto, entre el pueblo de Dios y Dios. Cuando vemos los días de Jezabel, nos conseguimos que hay en el pueblo de Dios pues una debacle espiritual. Y es cuando Dios convoca al profeta Elías en un momento espiritual de una gran sequía espiritual. Tanto lo que se veía en el mundo físico era trascendente de lo que espiritualmente el pueblo de Dios, el pueblo ministraba. ¿Ve? Encontramos que Israel fue contaminada con el culto a las deidades cananeas, alcanzando su apogeo en los días de Acab y Jezabel. Ya habían pasado muchísimo tiempo y el pueblo como que permanecía toda aquella trascendencia de siglos anteriores en Egipto, y el pueblo pues estaba dado en su corazón al no velar, se contaminaron y fueron partícipes entonces de algo que Dios les inculcó, les intimó antes de salir, que no se hicieran partícipes de las costumbres de los Baales de otras naciones como los cananeos. Dios entonces levanta a un hombre, Elías, el tisbita, como su profeta, de un alto nivel de revelación y de unción y autoridad, para que le diga al rey Acab que convoque al pueblo a lo alto del monte Carmelo, a la cumbre, y también a los 400 sacerdotes de Baal. Aquí comienza una guerra espiritual de un profeta de Dios contra 400 representantes, 450 representantes de un sacerdocio satánico dedicado a Baal. Ahora,
La situación del pueblo, por supuesto, espiritualmente hablando, era en su nivel más bajo en mucho tiempo. Y se da comienzo a todas las cosas, y algo que hace Elías frontalmente sacude a aquel pueblo con estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20, dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Cuando tú tienes un bajón espiritual tan fuerte, y lo podemos ver en estos días, que el mundo experimenta lo que vemos, donde la iglesia física ha cerrado sus puertas en la gran mayoría de las naciones, por precaución, de acuerdo pues a las normas sanitarias. Ha habido un bajón espiritual y ha hecho que muchos creyentes en sus hogares pues participen de cosas que no necesariamente son buenas para mantener una buena edificación y un buen nivel espiritual. Cuando Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cuál es el problema? O sea, toda la historia previa de Dios actuando a favor de ustedes como pueblo, tan rápido ha pasado a la historia. Ahora, si te gusta entonces adorar a Baal, adorar los sacrificios y entrar en toda esta circunstancia, en todo lo que hacían los sacerdotes, pero tú tienes que definir. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores, o sirves al diablo o sirves a Dios. Y aquí Elías fue muy radical. ¿Hasta cuándo vas a seguir claudicando? ¿Hasta cuándo vas a doblar las rodillas ante tus pensamientos? O adoras y sirves y reconoces a Dios, o simplemente pues no vivas una vida de apariencia espiritual, o apariencia como pueblo de Dios, y entonces cae en el desenfreno de la idolatría a los cultos a Baal. Previamente, mis hermanos, Elías había orado y había ordenado, había declarado que durante 3 años y medio no llovería sobre Israel, y que la única forma de que volviese a llover sería por su palabra. En este contexto pues había una gran sequía, tanto espiritual, porque lo que se veía en el mundo físico era relativo, pues era un paralelismo, podemos utilizar este paralelismo, que en el mundo espiritual, pues en la fe, en el corazón del pueblo de Dios, pues Dios no estaba allí, y su bajón espiritual era muy fuerte, y que causaba que como nación hubiese sucumbido a los pies de Jezabel. Ahora, al punto, hermano, que en vez de ofrecer adoración, holocaustos, sacrificios de corazón y de espíritu a Dios, lo hacían a Baal. Y eso molestó mucho a Dios. Ahora, Elías fue muy claro, cuando leemos el contexto allí, Elías fue muy claro al hacer una diferencia entre el culto a Baal, la ritualidad a Baal, como lo hacían las costumbres cananeas, y todo el sistema sacrificial establecido por Dios a través de la ley, a través del tabernáculo, a través de la Torá que Dios le había entregado al pueblo. Por tanto, está en el Monte Carmelo, en la cumbre, comienzan a girar instrucciones para que sean preparados los bueyes para el holocausto, y que algo interesantísimo, que vemos un hombre de Dios con una revelación extraordinaria. Ven, muy bien parado, porque él va a separar una cosa de la otra. Amén. Él iba a demostrar al pueblo de Dios que Dios era Dios. No iba a demostrarle a los Baales que Dios era Dios. Los Baales tenían que demostrar que su Dios Baal era el Dios del clima, era el Dios del fuego, el Dios de la parte agrícola, y bueno, era un Dios con mucho poder.
Y entonces, él señaló algo importante, que una vez que tuviese todo el holocausto, y una vez que los 400 sacerdotes, 450 sacerdotes, lograsen entonces que su Dios les escuchara, la señal era que ese Dios hiciera descender fuego del cielo y quemara el holocausto y todo consumiera el altar. Y si Dios es el Dios de los hebreos, Dios también consumiría el holocausto, pero el fuego no sería puesto por ningún ser humano, el fuego sería puesto por el Dios verdadero. Amén. Por eso yo le invito a leer todo el capítulo 18 de Primera de Reyes, pero vamos a leer ahorita Primera de Reyes 18, verso 23 al verso 24. Aleluya. Dice así: dénsenos, dice Elías, pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Fíjense que él utiliza todo de forma equitativa. Amén. Dice aquí: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo de Dios respondió: bien dicho. Entonces, Elías es muy gráfico, da las instrucciones, todo perfecto, indica entonces que no se puede colocar el fuego, y esa va a ser la señal que va a dar por sentado, va a enseñarle al pueblo de que el Dios en quien ha creído es ese verdadero. Fíjese entonces, él le dice: cuando me corresponda a mí, yo invocaré a Jehová y él me responderá. Si tu Dios, Baal, es el Dios, cuando tú empiezas a clamar a él, bueno, él hará descender fuego del cielo, y bueno, me tocaría a mí entonces como profeta de Dios hacer lo mismo y hacer que Dios haga descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Y si no, entonces no sería el profeta de Dios. Amén. Si Baal era realmente Baal, sí, ciertamente enviaría fuego del cielo durante horas. Cuenta el relato bíblico de Primera de Reyes 18 que la locura, por utilizar una expresión que pudiese ser realmente expresiva de la condición espiritual que conllevó aquellos sacrificios para tratar dentro de su costumbre hacer que Baal le respondiera. Pasaron horas, pero no hubo respuesta, al punto que Elías comenzó a burlarse. Amén. Elías comenzó a burlarse de ellos, comenzó pues a decirle cualquier cantidad de cosas, pero en una le dijo: oye, ¿será que el Dios de ustedes, será que se quedó dormido? ¿Será que no escuchan? ¿Por qué no van y lo despiertan? Yo me imagino que bueno, allí Baal, ese demonio, ese Dios, desearía haber hecho todo lo posible para que cayera fuego del cielo. Sin embargo, pasaron horas y pasó su tiempo. Y le correspondió entonces a Elías comenzar a clamar al Señor. Pero hubo una diferencia de cómo Elías acomodó el altar. Amén. Fíjese que él preparó el altar de una forma muy, muy específica. Lo primero que Elías hizo fue llamar al pueblo a acercarse, porque el altar de Jehová estaba desarreglado, estaba arruinado, estaba en mal estado. Quiere decir que entonces en lo alto del Carmelo inicialmente hubo un altar de Jehová dedicado al culto de Jehová, pero también dejaron que los cananeos, amén, estos sacerdotes del culto Baal también establecieron allí un altar de adoración.
Lo primero que hace es convocar al pueblo. Luego, después que lo ordena, tras un orden, porque las cosas de Dios se hacen en orden, tomó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Acuérdense por allá cuando pasan el mar Rojo, amén, pasan el Jordán, y en el Jordán pues colocan las 12 piedras, amén, conforme a las 12 tribus de Jacob, y luego coloca el buey sobre la leña, ordena hacer una zanja alrededor del holocausto, la cual manda a llenarlo varias veces de agua, al punto que la leña se mojó, se desbordó de esa zanja, y entonces comenzó a clamar al Señor, a clamar al Dios de Abraham y de Jacob. Y entonces comenzó él a adorar al Señor y el pueblo con la expectativa, y supongo que 450 sacerdotes más. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37 al 39, describe esta escena muy claramente. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó el fuego de Jehová sobre ese lugar, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjense algo interesante. Primero cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, lo que estaba encima de la leña. Luego consume la leña que estaba mojada. Luego las piedras también desaparecen por el fuego de Dios, y aún el polvo también. Y aún en medio de todas aquellas escenas prodigiosas, portentosas del Dios de Israel, aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea que aquello fue algo espectacular, algo poderoso, que sacudió los cimientos del Carmelo, la cumbre del Carmelo, amén. Porque acuérdense que un día allí Dios hizo temblar el Carmelo delante del pueblo de Dios. El pueblo se maravilló y se postraron. Parece que volvieron en sí. Ese poder satánico los había dejado. Y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 37 al 30. Ahora, Elías no usó el altar de los profetas de Baal. Al contrario, sino que usó el que estaba arruinado, el que era donde normalmente el pueblo de Dios acudía a adorar al Señor. Había estado abandonado por años. Imagínense cómo estaría eso, lleno de monte, de alimaña, hasta la habrían crecido matas, árboles o algo. Y el pueblo quedó impresionado cuando cayó el fuego del cielo. Elías, como profeta de Dios, representando un sacerdocio profético, un ministerio profético genuino, hizo descender el fuego del cielo. Su adoración, su clamor fue escuchado por Dios, y de su presencia cayó fuego. Y el pueblo, al ver esta manifestación tan poderosa de poder, pues inmediatamente se postraron, y ese poder satánico espiritual que los ordenaba, que los hacía postrarse ante Baal sin discernimiento, fue quebrado. Amén. Y esa ceguera espiritual fue destruida. Y también, pues, por supuesto, vino la otra parte. Los sacerdotes que le servían a Baal fueron degollados. Aleluya, Jesús. Mis hermanos, el altar fue arreglado. Después que fue arreglado, todo lo que ocurre, viene una palabra a Elías para que el rey Acab se movilice. Dice: Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A partir de aquel momento, toda la atmósfera espiritual había sido transformada, todo cambió. La lluvia fue restaurada,
Y esta porción bíblica entonces nos enseña que la condición del pueblo, ¿qué le pasa al pueblo de Dios cuando baja la guardia, como decimos los venezolanos? Cuando no se busca de la presencia del Señor, no se lee la palabra, no hay comunión. Estamos más dados al mundo que lo que es verdaderamente los principios y fundamentos de nuestra fe. Vemos que el pueblo había perdido la visión y la vida espiritual, la comunión con Dios, al punto de extraviarse por causa de las sutilezas del enemigo. Recordemos que el mundo tiene su propia adoración, está dedicado al Dios de este siglo y ha dispuesto altares en muchas naciones de la tierra para adorar demonios. Y necesitamos no perder la comunión, porque si estamos acostumbrados al altar, no permitiremos que idólatras construyan altares donde está construido o establecido el templo del Señor o el altar de Dios. Muchos sacrificios y ritos embriagadores a veces deslumbran al pueblo de Dios. Jesús dijo: en mi nombre vendrán falsos cristos. Algo que vemos al final del tiempo, de los días de la bestia, en los días del anticristo, de cómo la bestia, así como los días paralelos, ese paralelo con los días de Nabucodonosor, que cuando escucharan el son de la bocina, la gente tenía que postrarse para adorar a aquella estatua. Así serán los días del anticristo, de la bestia, de falso profeta, que buscarán la adoración del mundo, porque si no, ni se comprará ni se venderá. Entonces multitudes hoy han caído subyugados a estos poderes satánicos, ese espíritu idolátrico, poder engañoso, el poder de los ídolos. Un gran ídolo, el dinero, el dios Mamón. Entonces, hermano, el altar. El altar es donde el hombre se encuentra con su Dios. Es un encuentro especial. Por eso lo vemos Abraham, Isaac, Jacob, Noé, David, Salomón, muchos que edificaron un altar a Dios como expresión de agradecimiento, de revelación. Amén. Donde ellos, había un encuentro personal allí. Era muy significativo aquel lugar, porque allí Dios se les había aparecido. Dios también les había podido revelar el propósito para ellos y su descendencia. Pero si este altar está arruinado, descuidado, es imprescindible y necesario ordenar ese altar, colocar las cosas en su santo lugar, darle el debido uso y establecer allí la verdadera adoración espiritual. Y esto, cuando entramos ya pues en este periodo intertestamentario donde Jesús comienza a traer la visión de un padre y cómo adorarle. Un día, en una oportunidad, va a un pozo donde una samaritana venía a sacar el agua y él le dice: ¿sabes? ¿Podrías darme un poco de agua? Y ella pues comienza toda una apología de la relación entre los hebreos y los samaritanos. Y tú no sabes quién soy yo no sé quién eres tú. Pero finalmente Jesús la lleva a lo que es importante, la adoración a Dios. El libro de Juan, en su capítulo 4, su verso 20, vamos a destacar las palabras de la samaritana. Ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. Jesús no va a entrar en diatribas con esta persona. Lo que sí debemos estar claro, que el relato bíblico muy
muy bien detallado por Juan, por la revelación del Espíritu. Y esto nos hace ver que el pueblo de Dios necesita experimentar una verdadera adoración, gente genuina del Espíritu, que no se deje contaminar por falsas creencias y falsas enseñanzas. Vemos que esta samaritana tenía claro lo que era la adoración y la importancia de la adoración para ella, pero ella solamente hablaba de una experiencia religiosa, porque en aquel monte, en aquel lugar donde estaban, era la costumbre, porque allí Jacob, ese era el pozo de Jacob, allí se adoraba conforme Jacob adoraba. Pero Jesús le está diciendo, sabes, vengo a decirte que hay algo que no has entendido. Tú vienes a buscar agua porque tienes sed, pero hay cosas que yo te voy a dar y nunca más te va a dar sed. Esto te hará experimentar como ríos de agua viva dentro de tu ser, y podrás vivir cosas que jamás has soñado a través de la adoración. Ahora, había mucha ritualidad, como en los días de su padre, y eso se había quedado en la tradición. Pero sin conocer que había alguien que quería mostrar la verdadera forma de adorar, que no conocieron sus padres. Vemos a Juan capítulo 4, versos 19 al 24. Amén. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad necesita que le adoren. Elías, hermanos, no solamente era el profeta verdadero, sino un reformador espiritual y religioso. Todo esto trascendió esto que previo a los días de Jesús, Dios fue instruyendo al pueblo a lo largo de los siglos, porque Él decía que su adoración, su alabanza y su gloria no la compartía con nadie. Jesús le dijo, mujer, créeme, tú no me conoces, pero viene una hora cuando que ni siquiera en este monte donde Jacob, un patriarca, hijo de Abraham, nieto de Abraham, ni aún en Jerusalén, como es la capital del reino que estableció David, podremos adorar al Padre. Porque ustedes están adorando algo que no saben qué significa la verdadera adoración. Y nosotros adoramos lo que sabemos. Él hablaba de quién, de él, de sus discípulos. Porque la salvación, como judío decía, la salvación viene de los judíos. Ahora, hay un tiempo profético establecido por Dios. Dice, mas la hora viene. Hay un tiempo. Un presente, ahora es cuando los verdaderos adoradores. Entonces le está diciendo, tú no eres una verdadera adoradora. Tratas de adorar, pero utilizas argumentos religiosos de la tradición, lo cual no te permite experimentar lo que verdaderamente Dios tiene para ti. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos cosas que están ausentes de la tradición en las cuales ustedes han adorado hasta ese día y hasta hoy, porque yo te la quiero cambiar. Es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Ahora, porque también el Padre adoradores busca que le adoren. O sea, Dios quiere una verdadera adoración, y que no necesariamente necesitamos un altar como era en la antigüedad. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Jesús le está hablando de algo que iba a ser establecido, instituido por él, amén, a través de su ministerio, a través de su resurrección, amén. Entonces Elías, un verdadero profeta, un verdadero reformador espiritual y religioso del tiempo de Israel, amén, trajo una restauración al altar en el alto del Monte Carmelo, trajo o restauró la vida del Espíritu en la adoración y en el pueblo de Dios, y restauró el diseño de dignidad del altar, el altar de adoración a partir de aquel momento, y fue restaurada la verdadera y genuina adoración profética, y permitió que el pueblo entendido de que había una responsabilidad para que nunca más ningún altar a Baal fuera levantado. Jesús le reveló a la samaritana que había llegado el momento donde todo lo que se había experimentado en el monte ya era historia. Que fue bueno en su momento, fue bueno en su tiempo. Pero ahora había que adorarle al Padre, pero al Padre se le adora diferente de como se le adora a Dios, el Dios de la ley, el Dios del pacto mosaico. Él estaba diciendo que a partir de aquel momento toda esa forma tradicional de adoración practicada por años por sus padres, por la comunidad, ya no podían agradar más a Dios. Por lo cual dijo que viene una hora que ya estaba siendo establecido en ese momento, cuando verdaderos adoradores, Dios se le iba a revelar lo nuevo de Dios, lo harían en espíritu y en verdad, más allá del conocimiento y de la tradición. Jesús aseguraba que debía experimentar los ríos de agua viva cuando tomara del agua de vida que él quería darle. Fíjese algo importante: la lluvia inundó toda la nación como una representación. O sea, podemos utilizar este paralelismo, que lo que había causado la sequía natural al Elías como el profeta de Dios arreglar el altar de Jehová y establecer que Dios era Dios y atraer otra vez el corazón del pueblo hacia el Señor, hizo que en el mundo espiritual pues, todo esto fuera renovado, fuera transformado, y la vida del Espíritu fue impartido a través de aquel holocausto, a través de aquel altar arreglado a un pueblo, y devolviéndole pues entonces la vida espiritual. Jesús dijo: no, ninguno puede servir a dos señores. Entonces no podemos pretender edificar un altar sin intimidad y sin relación con Dios, porque si no, entonces nuestro altar se convertiría en una plataforma religiosa. Amén. Aleluya. Jesús dijo: nuestros padres, Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Juan 4:20. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte. Aleluya. Jesús le está diciendo a la samaritana: sí, en este monte, sí, aquí hubo una experiencia espiritual poderosa de nuestros padres espirituales, Jacob, Abraham, Isaac. Pero viene un tiempo nuevo. Cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo en el mundo, iglesia, cuán descuidado está el altar, no solamente de la iglesia física, sino del cuerpo de Cristo y mi adoración personal. ¿Qué tan desarreglado está mi altar que pueda hacer que lo que está fuera de mi entorno me pueda contaminar? ¿Qué tan deteriorado y desordenado está mi altar que el Señor no se va a acercar a mí, o no me puedo presentar ante un altar
en las condiciones espirituales que puedo estar. Valga la redundancia aquí. ¿Por qué es el altar en el Monte Carmelo cayó en ese estado tan lamentable? Al haber el descuido del pueblo de Dios, el encargado de adorar, los sacerdotes, todo se había perdido la visión. Esto permitió que los Baales ocuparan el lugar del altar de Jehová edificado en aquel lugar. Es como que el enemigo diciendo, ¿sabes qué? Tal vez aquí hubieron experiencias tremendas en el Carmelo, pero ahora yo soy el Dios de esta nación. Tengo 450 servidores que me adoran, derraman su sangre por mí. El pueblo tal vez se había acostumbrado a ser espectadores, porque muchos vienen a las iglesias a ser espectadores solamente y no participantes. Y la Biblia dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Aquí vemos entonces una realidad espiritual. Hoy vemos muchas iglesias, muchos cristianos, donde el altar se contaminó, donde los ministros se contaminaron, no se guardaron, trayendo entonces al cuerpo de Cristo grandísimos problemas, porque la vida espiritual de una persona, ministro, un adorador, trasciende en lo que ministra. Porque si tu vida espiritual está mal y estás en un altar ministrando, no puede haber bendición de parte de Dios, sino que se hace partícipe al pueblo del pecado, de la transgresión, de las circunstancias. Aleluya, Jesús. Por eso cuando estamos viviendo este tiempo inédito, nos conseguimos pues que el pueblo necesita ser restaurado en su visión espiritual, volver su corazón al Señor. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Muchas veces Dios se quejó cuando decía, de labios me honran, mas no de corazón. Necesitamos volver al altar familiar, al altar en nuestros hogares, ordenar el altar personal, porque el apóstol Pablo instruye por dirección del Espíritu Santo que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Jesús. Permita al Señor entonces que esta palabra traiga refrigerio y instrucción y nos haga ver las fallas que a lo mejor habíamos visto, pero posiblemente por el cansancio, estar en los hogares, no compartir con los hermanos, no estar en la costumbre de lo que siempre hemos hecho, el hastío. Hay un cansancio espiritual, un cansancio físico, un cansancio mental, que en un momento determinado por las circunstancias nos hacen mirar, quitar la vista de quien tenemos que tener la vista colocada en Jesús. Y miramos entonces a soluciones alternas a la experiencia que vivimos.
Y descuidamos entonces lo que es real y verdadero. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que es más importante las cosas que no se ven que las que se ven. Porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. El culto a Baal fue establecido en medio de la nación de Israel a través de un rey como el rey Acab y su esposa Jezabel. Ya perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Y Acab permitía todas estas cosas. Por eso, iglesia, necesitamos volver a lo genuino, al diseño de dignidad del altar. Como dice el Señor, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Que cuando volvamos a nuestras iglesias, volvamos a nuestra intimidad, pues podamos fluir, sentir esa impartición del Señor, esa bendición espiritual. Estamos en refrigerio, la fortaleza. Que a pesar de las circunstancias que vivimos, no vamos a doblegarnos y vamos a buscar fuerzas alternas y confiar entonces en los Baales, confiar en las riquezas. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Padre, mira el altar, nuestro altar. Nuestro altar. En toda su dimensión, nuestro altar. Lugar escogido para ministrar. No importa cuán colorido pueda ser. Es el lugar escogido para que su nombre sea entronizado, desde el cual los adoradores adoran con sus instrumentos, donde el padre de la casa ministra la palabra de Dios. No importa si es un altar grande, un altar chico. Lo más importante es que haya vida en el altar. Que cuando alguien falla, debe ser quitado para que no contamine el resto. Porque Dios no quiere fuego extraño en el altar. Porque el fuego viene a través de la unción, de la gracia, a través de los ministros. Y lo vemos en la Escritura. Nadie puede ocupar el lugar que le corresponde a aquellos que han sido llamados. Aleluya, Jesús. Por eso Elías lo primero que hizo fue ordenar el altar. Es necesario volver entonces al primer amor. Que cuando al pueblo vengan los domingos o los días de servicio, sean ministrados, que la gracia fluya del altar hacia el pueblo. Jesús nos instruye en Juan con el relato de la samaritana y muy específico allí. No podemos dejar abiertas las puertas al enemigo. Nuestros altares deben mantener la dignidad de aquellos a quienes se les confiere estar aquí para adorar, tocar los instrumentos que son consagrados, enseñarles, y eso se lo intimó el Señor a Moisés: instruye a mi pueblo en lo que es bueno y lo que es malo, y entre lo santo y lo profano. Una cosa es la vida de los que están allá, de aquel lado, pero otra cosa los que están de este lado, donde está el altar.
los que utilizan esta plataforma para ministrar al pueblo a través de la gracia, porque del altar el pueblo es impartido, es una conexión. Amén. Entonces, ordenar el altar de Dios. O sea, volver al altar de Dios. Aquel altar genuino en la concepción que nos da la Escritura. El lugar de honra donde se honra a Dios. El lugar donde se ministra esa gloria. Donde desde aquí el pueblo mira el altar y honra a Dios y se postra. Volver al altar. Esa es la necesidad. Por eso muchos altares hoy fueron contaminados y hoy en muchos altares no hay ministros porque dejaron que el enemigo ministrara el lugar santo dedicado para Dios, donde los ministros, los instrumentos, la palabra es utilizado como una plataforma para bendecir al pueblo. A través de su desatino y su pecado, contaminaron un lugar dedicado a Dios, por lo cual muchos hemos tenido que traer corrección, traer una palabra dura, porque el altar hay que corregir, hay que edificarlo, hay que ordenarlo, y nadie tiene el derecho de contaminarlo porque piensen que lo que hace en su vida particular no afecta el altar de Dios. Eso lo vemos con el pueblo de Israel, que había caído en uno de los momentos más bajos de su historia del mundo espiritual, al punto de permitir que en el Monte Carmelo 450 sacerdotes de Baal ministraran a una nación desde un lugar alto. Ministrar entonces un altar de adoración demoníaco, y entonces el pueblo se acostumbró a ver aquello, porque a muchos les gusta que otros hagan el trabajo y la adoración es particular, y eso lo dijo Jesús. La hora es, la hora viene y la hora es cuando Dios buscará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Padre, te damos gracias por permitirnos haber compartido esta palabra con el pueblo. Bendice, Señor, al oyente, a todos los que nos puedan ver, a los que nos puedan escuchar por las redes sociales. Que todo nos instruya que debemos volver al altar de Dios, y que ya pasado este tiempo en que el mundo vive, pues entonces ahora, más allá de ese impacto, es volver entonces a entrar en nuestra normalidad, porque nuestra adoración no depende de que vayamos a la iglesia y que canten los músicos. No, eso no fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. La hora viene, la hora es. La adoración ahora es en espíritu y es en verdad. Y Dios busca esos adoradores que, a pesar de lo que vive el mundo, no han perdido la conexión con el altar de Dios, no han perdido la conexión espiritual. Así que, Señor, oramos porque la Grey, que el pueblo vuelva al primer amor,
que los que puedan ver esta enseñanza, pues puedan comprender que tienen que, como el carbón, necesitamos un soplo de Dios para volver a estar encendido. Ya no salga humo, salga una llama de fuego. Cuando llegó el tercer día, Jacob e Isaac llegaron y vieron el monte en el tercer día. E Isaac dijo: Padre, tengo la leña, tengo el fuego, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo el padre de la fe? Jehová proveerá. Amén. Así que bendecimos esta palabra, bendecimos el oyente, declarando que esta palabra fluir en el espíritu correcto, en el espíritu de vida, sin distraerse en el camino, va a traer bendición y respuesta para que la gran familia de Dios sea bendecida, nuestros hogares sean, nuestros altares sean restaurados y la presencia de Dios vuelva a estar presente. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde hasta una próxima oportunidad. Le bendecimos en el bendito Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.